El olor a sal marina y a aceite de motor rancio se mezclaba en el aire matutino de Punta Calma, un aroma que para Marcus Zen Washington era el perfume de su jubilación. A sus 65 años, este afrodescendiente alto y esbelto, con una calma que parecía emanar de sus huesos, había encontrado un santuario en este pequeño pueblo pesquero de la costa andaluza. Su taller, el último recurso, especializado en motocicletas clásicas y electrónica de precisión, era su dominio, un oasis de orden y meticulosidad. Las paredes encaladas del local reflejaban la luz dorada del Mediterráneo, y en una esquina, una colección de bonsáis esperaba su cuidado diario, testimonio de una paciencia cultivada durante décadas. La tranquilidad del pueblo, sin embargo, había comenzado a resquebrajarse. Sofía Ramírez, la dueña de la pensión El Ancla Dorada, el corazón palpitante de la comunidad, se lo había advertido con el ceño fruncido mientras le servía su café matutino. Esos de las motos, Marcus. Los cuervos nocturnos se hacen llamar. Cada día son más y más ruidosos y más exigentes. Su voz, normalmente alegre y llena de chismes del pueblo, llevaba un tinte de preocupación. Marcus asintió lentamente, sus ojos agudos observando la plaza a través de la ventana de la pensión. Conocía el tipo. Había visto su clase en demasiados lugares del mundo, aunque con uniformes diferentes y bajo banderas distintas. Arrogancia, la necesidad de dominar, el ruido como sustituto de la sustancia. Los había visto llegar hacía unas semanas, un enjambre de cuero negro y cromo reluciente, liderado por un tipo llamativo que se hacía llamar Ricardo el Cuervo Jiménez. Mexicano, con una barba afilada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Su lugarteniente, un joven nervioso apodado Javier Serpiente Ochoa, parecía una sombra pálida de su jefe. La primera gran provocación no tardó en llegar. El pueblo preparaba con ilusión su modesta feria artesanal de otoño, un evento que atraía a algunos turistas tardíos y significaba un ingreso extra para muchos. La noche anterior a la inauguración, las carreteras de acceso al recinto ferial aparecieron bloqueadas por motos estratégicamente averiadas, y los pocos puestos ya montados sufrieron pequeños actos de vandalismo. El Cuervo se paseó por la plaza con una sonrisa de suficiencia, sugiriendo que, por una pequeña contribución para la seguridad, él y sus muchachos podrían asegurarse de que la feria transcurriera sin incidentes. La alcaldesa, Elena Garrido, una mujer pragmática pero superada por la situación, apretaba los puños con impotencia. Marcus observó. No dijo nada. Esa noche, mientras la luna apenas se atrevía a asomarse entre las nubes, las luces de su taller permanecieron encendidas hasta tarde. A la mañana siguiente, milagrosamente, las motos que bloqueaban el camino habían sido movidas, no con violencia, sino con una precisión casi quirúrgica, alineadas a un lado, como si esperaran una inspección. Un par de ellas incluso parecían tener sus motores ligeramente desmontados, con notas escritas en un papel técnico impecable que señalaban posibles fallos de seguridad. El sistema de sonido que el Cuervo había planeado usar para su música ambiental en la feria emitía un zumbido agudo e insoportable. El mensaje era claro, aunque su autor permanecía invisible. La feria se inauguró con un ligero retraso, pero se inauguró. El Cuervo, por primera vez desde su llegada, no sonreía. Sus ojos buscaban entre la multitud, tratando de encontrar al responsable de aquella afrenta silenciosa. Sofía miró a Marcus con una mezcla de alivio y renovada preocupación. «Has sido tú, ¿verdad?», susurró. Marcus tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en un bonsái particularmente retorcido que tenía en el alféizar de la ventana de la pensión. «Digamos que a veces las cosas se arreglan solas, Sofía, si se les da el empujoncito adecuado». La escalada era inevitable. El Cuervo no era de los que aceptaban un desafío, por sutil que fuera. Unos días después, un grupo de sus cuervos rodeó el último recurso. Las motos aceleraban, el estruendo era ensordecedor, un intento claro de intimidación. Marcus salió del taller, secándose las manos en un trapo impecable. No había miedo en su rostro, solo una calma evaluadora. Ofreció café a los motoristas, un gesto que los descolocó. Luego, con la precisión de un cirujano, señaló un temblor apenas perceptible en la horquilla delantera de la moto de Serpiente. «Eso podría ser peligroso en una curva cerrada», comentó en voz baja. «Un mal apoyo. Podrías perder el control». La seguridad con la que habló, el conocimiento técnico que demostró, sembró una semilla de duda en algunos, especialmente en un joven llamado Mateo Vargas, apodado
Chispas por su anterior y breve fascinación por la pirotecnia casera. Chispas era un mecánico nato, pero su talento estaba ahogado por la bravuconería del grupo. Los motoristas se marcharon, confundidos, el rugido de sus motores sonando un poco menos convincente. Los problemas se trasladaron a la pensión de Sofía. Mesas volcadas, clientes intimidados. Marcus, enterado por una angustiada Sofía, hizo una visita nocturna. A la mañana siguiente, la imponente máquina de discos de la pensión, que los cuervos habían monopolizado con su música estridente, solo reproducía una selección interminable de copla clásica andaluza y zarzuela, géneros que visiblemente irritaban a los motoristas. Además, las luces sobre las mesas que solían ocupar parpadeaban de forma errática, como si un poltergeist con un peculiar sentido del humor se hubiera instalado. Fue entonces cuando Chispas se acercó a Marcus. La moto de Mateo, una vieja Sanglas que intentaba restaurar, tenía un problema eléctrico complejo que ni el cuervo ni nadie en el grupo había sabido diagnosticar. Con una mezcla de desafío y desesperación adolescente, se la llevó a Marcus. El veterano no solo localizó el fallo en cuestión de minutos, un diminuto cortocircuito en un relé mal ajustado, sino que aprovechó para explicarle a Mateo la lógica detrás del diagnóstico, la elegancia de un sistema bien afinado. Un motor, Mateo, dijo Marcus mientras limpiaba una pieza con la yema del dedo, es como una comunidad. Cada parte tiene su función. Si una falla, o si una hace demasiado ruido tratando de ser más importante que las demás, todo el sistema sufre. Mateo no dijo mucho, pero sus ojos, antes velados por una falsa dureza, brillaban con una curiosidad recién descubierta. Empezó a pasar más tiempo en el último recurso, al principio con la excusa de necesitar herramientas, luego simplemente para observar, para aprender. Marcus no presionaba, solo respondía a sus preguntas. Le mostraba la belleza de la mecánica de precisión, la satisfacción de crear y reparar, en lugar de destruir y perturbar. La relación entre el veterano y el joven motorista comenzó a tejerse, hilo a hilo, como los diminutos cables que Marcus soldaba con mano firme. El cuervo observaba esta creciente cercanía con recelo. Su control sobre Chispas y por extensión sobre la facción más joven del grupo comenzaba a debilitarse. Necesitaba una demostración de fuerza, algo que reafirmara su autoridad y pusiera a Punta Calma de rodillas. Anunció sus planes para un gran premio Costa del Sol libre, un festival de motoristas no autorizado que duraría 3 días, con carreras ilegales por las carreteras costeras, fiestas en la playa y, por supuesto, contribuciones voluntarias obligatorias de todos los negocios locales para cubrir gastos y asegurar la buena voluntad. Las amenazas veladas se volvieron más directas. La tensión en Punta Calma era palpable, un nudo apretado en el estómago colectivo del pueblo. Elena Garrido, la alcaldesa, se reunió con Marcus y Sofía en la trastienda de la pensión. No tenemos los recursos para enfrentarnos a ellos directamente, Marcus admitió con frustración. La Guardia Civil del puesto más cercano está a casi 1 hora, y para cuando lleguen estos vándalos ya habrán causado el caos. Marcus asintió, su rostro impasible. La confrontación directa es lo que esperan, Elena. Es su lenguaje. Nosotros debemos hablar otro. Sacó un pequeño cuaderno y un lápiz. En la quietud de la trastienda, mientras el aroma del guiso de Sofía llenaba el aire, Marcus comenzó a esbozar una estrategia. No involucraba fuerza, sino algo mucho más sutil, y esperaba, más efectivo. Era hora de hacer un par de llamadas. Sus contactos no eran un ejército, sino individuos con habilidades muy específicas, personas a las que había ayudado en el pasado en circunstancias muy diferentes, deudas de vida o simplemente de respeto profesional. El primero en llegar fue Hans Richter, un corpulento alemán de unos 50 años, con una mente para la logística que rayaba en lo genial. Llegó a Punta Calma conduciendo una autocaravana impecable, presentándose como un inversor potencial interesado en el turismo rural. Su verdadero talento residía en encontrar y explotar las ineficiencias de cualquier sistema. Se reunió discretamente con Elena y en pocas horas había desenterrado una serie de ordenanzas municipales olvidadas sobre seguridad sanitaria en eventos públicos y normativas de impacto ambiental para la zona costera. Con la ayuda de Hans, Elena pudo emitir una serie de avisos de inspección urgente y solicitudes de documentación adicional para cualquier evento masivo en las áreas que el Cuervo había señalado para su festival.
No era una prohibición, pero sí una maraña burocrática diseñada para ahogar la iniciativa en papeleo. Hans también tuvo una charla casual con los pocos proveedores de catering y alquiler de equipos de sonido de la comarca, sembrando dudas sobre la solvencia y fiabilidad de los cuervos nocturnos. La segunda en aparecer fue Isabel Moreau, una elegante parisina con una sonrisa encantadora y una mente afilada como un bisturí, experta en comunicación y negociación. Se registró en la pensión de Sofía como una periodista freelance escribiendo un artículo sobre la España menos conocida. Rápidamente se ganó la confianza de Sofía y de otros comerciantes afectados. Con su ayuda, redactaron una queja formal colectiva, no dirigida a El Cuervo, sino a la Oficina Regional de Turismo y al Defensor del Pueblo, detallando el impacto negativo de las actividades del grupo motorista en la economía local y la imagen de la región. Isabel también filtró anónimamente a un par de periódicos provinciales algunas historias bien documentadas y convenientemente proporcionadas por contactos de Marcus sobre incidentes similares en otras partes de Europa, sobre cómo grupos de motoristas descontrolados habían arruinado la reputación de pequeños destinos turísticos. La idea no era atacar directamente a los cuervos, sino crear un ambiente de opinión pública desfavorable y una mayor vigilancia por parte de las autoridades regionales. Mientras tanto, Chispas se encontraba en una encrucijada. La influencia tranquila de Marcus, su lógica impecable y el respeto que le mostraba contrastaban cada vez más con la bravuconería vacía y el trato despectivo de El Cuervo. El punto de ruptura llegó cuando Serpiente, en un intento de impresionar a su jefe, destrozó con saña el pequeño puesto de flores de doña Carmen, una anciana viuda querida por todo el pueblo, simplemente porque se negó a pagar la tasa de protección. La crueldad gratuita del acto revolvió el estómago de Mateo. Esa noche buscó a Marcus. «No quiero ser parte de esto», Marcus dijo con voz temblorosa. «Pero no sé cómo salir. El Cuervo no perdona lo que él llama traición». Marcus simplemente asintió y le ofreció un taburete en el taller. Le dio a Mateo una tarea compleja, recalibrar el sistema de encendido de una vieja bultacometralla. Mientras trabajaban en silencio, lado a lado, Mateo le contó a Marcus los detalles del plan de El Cuervo para su festival improvisado, una demostración final de fuerza en la plaza mayor del pueblo. El Cuervo sentía que el terreno se movía bajo sus pies. Los permisos se complicaban, los proveedores se volvían esquivos, y algunos de sus propios muchachos murmuraban sobre la mala suerte o la mano negra que parecía frustrar sus planes. Su respuesta fue la de siempre: más arrogancia, más desafío. Anunció que el festival y la carrera se harían sí o sí en la plaza central de Punta Calma al sábado siguiente, con o sin permiso. Sería su coronación como rey indiscutible del pueblo. Llegó el sábado. El sol brillaba con una intensidad casi veraniega, a pesar de ser otoño. Los cuervos nocturnos comenzaron a congregarse en las afueras del pueblo, listos para su entrada triunfal, pero algo iba mal. Una moto, luego otra y otra más, empezaron a toser, a petardear, a negarse a arrancar o a mantener el ralentí. Un pánico sordo se extendió entre ellos. Hans, el alemán, había tenido una conversación muy persuasiva unos días antes con el dueño de la única gasolinera en 20 kilómetros a la redonda, un hombre que ya había sufrido las consecuencias de que los cuervos se fueran sin pagar en más de una ocasión. Le había hablado de una partida de combustible muy económica que un distribuidor poco fiable quería colocar, perfecta para vehículos menos sensibles. La sugerencia fue sutil, pero efectiva. El combustible barato estaba resultando ser una pesadilla para los motores afinados de las grandes motocicletas. Mientras el Cuervo intentaba desesperadamente poner orden en el caos de sus filas, en la plaza adyacente a la que él había designado, comenzó un espectáculo inesperado. Un delicioso aroma a pescado frito y paella llenó el aire. Música flamenca en vivo, interpretada por un conocido grupo local, resonó por las calles. Isabel y Sofía, con la ayuda financiera discreta de Marcus y la colaboración entusiasta de los comerciantes, habían organizado un festival gastronómico y cultural de otoño de Punta Calma. Mesas llenas de gente del pueblo y los pocos turistas que quedaban disfrutaban de la comida, la música y el ambiente festivo. Incluso la alcaldesa Elena estaba allí, charlando animadamente con los vecinos.
Cuando el Cuervo y los pocos motoristas cuyas motos aún funcionaban llegaron finalmente a la plaza designada, la encontraron prácticamente vacía. Su público potencial estaba celebrando al lado. La Guardia Civil, alertada por Elena sobre una concentración no autorizada con posibles problemas mecánicos y riesgo para la seguridad vial, observaba la escena con una profesionalidad impasible desde una esquina. El Cuervo intentó arengar a sus desmoralizados seguidores, pero el sistema de megafonía que habían traído y que Chispas había intentado revisar siguiendo unos confusos consejos de Marcus, solo emitía un pitido agudo y penetrante. Su rostro, normalmente una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia impotente. No hubo disparos, no hubo peleas, no hubo una confrontación heroica. Solo el peso aplastante de su propia incompetencia, magnificada por la astucia silenciosa de un viejo mecánico y la inesperada resiliencia de una pequeña comunidad. El rey estaba desnudo, y su corte de cuervos comenzaba a dispersarse, sus graznidos convertidos en murmullos de derrota. El sol se ponía sobre Punta Calma, tiñendo de naranja y púrpura las casas blancas, los restos del festival de los cuervos nocturnos, algunas motos averiadas, un líder humillado y una banda desintegrada, eran un testimonio silencioso del poder de la inteligencia sobre la intimidación. Muchos de los motoristas simplemente desaparecieron esa misma noche, aprovechando la oscuridad para lamerse las heridas y buscar otros lugares donde su bravuconería aún pudiera impresionar. Serpiente Ochoa no tuvo tanta suerte. Una patrulla de la Guardia Civil lo detuvo a la salida del pueblo, no por los eventos del día, sino por una orden de búsqueda pendiente relacionada con conducción temeraria y daños a la propiedad en otra provincia. Un final irónico para alguien que vivía de la imagen de peligroso forajido. Marcus encontró a El Cuervo sentado solo en un banco de la plaza desierta, la viva imagen de la derrota. Su costosa chaqueta de cuero parecía pesarle toneladas. Marcus se sentó a su lado, no como un vencedor, sino simplemente como otro hombre contemplando el final de algo. Le ofreció un cigarrillo, que El Cuervo aceptó sin mirarlo. «Supongo que ahora viene el sermón», masculló Jiménez. Marcus negó con la cabeza. «No es mi estilo. Solo te ofrezco una elección, Ricardo. Puedes irte de aquí, buscar otro pueblo que impresionar, o puedes quedarte. Ese talento que tienes con las motos, esa capacidad para liderar, aunque sea a una pandilla, podría usarse para algo más que hacer ruido y asustar a la gente». El Cuervo lo miró por primera vez, una mezcla de sorpresa y desconfianza en sus ojos. ¿Y qué se supone que haría aquí? ¿Arreglar tostadoras? Quizás, dijo Marcus con una leve sonrisa. O quizás ayudar a jóvenes como Mateo a no cometer los mismos errores que otros. Enseñarles que hay más respeto en construir algo con tus manos que en destruirlo. No hubo una respuesta inmediata. Al amanecer, El Cuervo ya no estaba en Punta Calma. Nadie supo si volvería o si la semilla de la duda que Marcus había plantado alguna vez germinaría. Su partida, sin embargo, dejó un vacío que otros estaban ansiosos por llenar de una manera diferente. Mateo Chispas. Vargas fue el primero. Con una dedicación que sorprendió a muchos, se sumergió en el mundo de la mecánica de precisión bajo la tutela de Marcus. Otros jóvenes del pueblo, antes intimidados o tentados por el falso glamour de los cuervos, comenzaron a acercarse al taller, atraídos por la habilidad de Mateo y la tranquila sabiduría de Marcus. Con el apoyo entusiasta de la alcaldesa Elena, que vio el potencial de canalizar la energía juvenil de forma productiva, y la ayuda financiera de la comunidad organizada por Sofía, el último recurso comenzó a transformarse. Ya no era solo un taller, sino el embrión del Centro de Formación Técnica y Cívica Punta Calma. Meses después, la vida en Punta Calma había recuperado su ritmo, pero con una diferencia. Había una nueva confianza en el aire, una sensación de fortaleza comunitaria que no existía antes. El taller de Marcus bullía de actividad. Jóvenes con monos de trabajo manchados de grasa aprendían a diagnosticar motores, a soldar con precisión, a entender la electrónica. Mateo, con una seguridad en sí mismo que nunca antes había poseído, era ahora el instructor principal de los recién llegados, explicando con paciencia los secretos de un carburador o la importancia de un trabajo bien hecho. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso dorado, Marcus observaba desde la puerta de su taller. Vio a Mateo reír con un grupo de aprendices, sus manos guiando las de un chico más joven sobre un motor abierto.
Una vieja canción de blues flotaba desde la radio del taller, mezclándose con el sonido rítmico de las herramientas. Sofía se acercó con una bandeja con vasos de limonada fresca. «¿Quién lo hubiera dicho, Marcus?», comentó, sus ojos brillantes, «que de tanto ruido y tanta furia saldría algo tan bueno». Marcus asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Su apodo, Zen, había adquirido un nuevo significado en Punta Calma. Ya no solo representaba su calma personal, sino la sabiduría de una transformación silenciosa, la prueba de que la verdadera fortaleza no residía en el estruendo de los motores o en el puño cerrado, sino en la paciencia de un maestro, la habilidad de unas manos expertas y el coraje tranquilo de una comunidad que había decidido elegir un camino diferente. La paz había vuelto a Punta Calma, no impuesta, sino construida pieza a pieza como uno de sus amados bonsáis.